Teoría del vínculo. Enrique Pichón Rivière. Capítulo 3. Vínculo, comunicación y aprendizaje. El vínculo es un concepto instrumental en psicología social que toma una determinada estructura y que es manejable operacionalmente. El vínculo es siempre un vínculo social, aunque sea con una persona. A través de la relación con esa persona, se repite una historia de vínculos determinados en un tiempo y en espacios determinados. Por ello, el vínculo se relaciona posteriormente con la noción de rol, de estatus y de comunicación. En la relación de objeto está implicada toda la personalidad, con su aparato psíquico, con sus estructuras, con los dos instintos básicos descritos por Freud, la libido y la agresión, eros y tánatos. Es una relación con otro establecida de una manera particular. Las características de esa estructura de relación de objeto adquieren cierta diferenciación en ese momento y en ese sujeto, configurando un vínculo personal que puede ser diferente con otro o con otros, y también con cosas, es decir, con objetos animados y con objetos inanimados. Así entendemos nuestra noción de vínculo, ya que podemos establecer un vínculo con la caja de fósforos, con el encendedor, con un libro, con una silla, con una mesa, con una casa, etc. Y cada uno de esos vínculos tiene una significación particular para cada individuo. En el vínculo está implicado todo y complicado todo. La persona se mueve sea con un juego armónico de sus partes integrantes, sea con un juego disarmónico, pero no se puede dividir lo que es del ello, del yo o del superyo en una relación de objeto. Podemos decir que un vínculo está preponderantemente en relación con el ello, o sea que la relación puede ser más amorosa o más agresiva en ese sentido. En relación con la preponderancia del yo podemos manifestar que el vínculo es más operacional o que tiene más sentido del manejo de la realidad, en tanto que si es predominante en relación con el superyo, el vínculo es más culpógeno. Pero en cualquiera de las situaciones está todo el aparato psíquico implicado y complicado. No hay relación de objeto con una parte del aparato psíquico. El aparato psíquico se comporta como una totalidad, como una estructura dinámica en la que sus partes en ese momento y en ese sujeto tienen una valencia particular. De acuerdo con nuestro concepto del yo, del ello y del superyo, podemos hablar claramente de la predominancia de una de dichas partes en relación con el vínculo. Por ejemplo, una conducta perversa o una conducta impulsiva está más cerca del ello, pero si estudiamos detenidamente la perversión, vemos que también el superyo está seriamente implicado en la relación. El carácter o personalidad resulta de establecer una relación particular con un objeto animado o inanimado, o con un grupo de una manera particular y con una fórmula particular. Por eso decimos que el vínculo es un concepto perteneciente a la psiquiatría y a la psicología social. Es lo que desde afuera estamos observando que sucede en fulano de tal, que establece vínculos con otro u otros de una manera particular. Cuando se habla de relación de objeto, esto implica más la visión interna, es decir, de adentro para afuera. En el trabajo psicoterápico, uno de nuestros objetivos es captar el vínculo que el paciente establece con el terapeuta, para poder inferir desde ahí el tipo de relación de objeto y la naturaleza de los procesos internos que funcionan dentro del paciente. Los pacientes psicóticos tienden a establecer vínculos animados con objetos inanimados, y eso es lo que denominamos magia. El pensamiento mágico se caracteriza fundamentalmente por la extensión a las cosas inanimadas de la intencionalidad de los objetos animados. De esta manera se puede penetrar en el pensamiento delirante con mayor seguridad, porque es fácil ver entonces que el psicótico alucinado establece un vínculo particular, por ejemplo, con un aparato que él llama máquina de influencia.
entonces siente que ese aparato de influencia está actuando sobre él y que tiene una relación con él, estableciendo un vínculo particular. A veces se llega a entablar un diálogo con el aparato, es decir, una relación que incluso tiene una evolución particular, ya que al principio posee generalmente un signo persecutorio, pero que en determinado momento puede cambiar y transformarse en placentero y aceptado, con lo que se crea un vínculo de mal pronóstico para ese sujeto en esa situación. De esta manera, vemos cómo el vínculo forma una estructura perfectamente visible y controlable e investigable con los métodos de la psicología social. No existen relaciones impersonales, ya que el vínculo de dos se establece siempre en función de otros vínculos históricamente condicionados en el sujeto y que, acumulados en él, constituyen lo que llamamos el inconsciente. El inconsciente está pues constituido por una serie de pautas de conducta acumuladas en relaciones con vínculos y roles que el sujeto desempeña frente a determinados sujetos. Entonces, cuando deposita sobre otro sujeto mediante el mecanismo de desplazamiento o de proyección un determinado objeto interno, establece con él un vínculo ficticio, como lo es, por ejemplo, el vínculo transferencial, donde el analista llega a tener las características de una figura anterior y tiene una operancia en el tratamiento justamente por eso, porque a través de la transferencia se puede revivir el vínculo primitivo que el paciente tiene con sujetos primarios, de su primera época de vida. De esta manera se puede rectificar la naturaleza de esas imágenes y hacer el aprendizaje de la realidad, el aprendizaje en sentido general. En el narcisismo no existe una relación an-objetal. Cuando el niño nace, y ahí nos detenemos, y establece su primera relación con los objetos, y los objetos son administrados mediante una serie de procesos de introyección y proyección con los cuales él construye un mundo interno lleno de representaciones de los objetos externos, esos objetos internos adquieren características particulares que son imagos de los objetos externos, pero que no coinciden con la naturaleza real de esos objetos, sino que están matizados por la fórmula instintiva de ese niño en particular. Si podemos hablar de una agresividad constitucional, decimos que ese niño con una fuerte hostilidad va a dar determinadas características a sus objetos internos, características persecutorias que son más intensas que en el niño que nace con una hostilidad menor. El mundo interno se construye de esa manera. Ahora, ese mundo interno se construye también por la experiencia externa, que es colocada adentro, construyéndose un mundo particular, un mundo que no es el externo, pero que es tan real para el individuo como el externo con el cual trabajamos. Surge entonces la diferencia entre mundo interno y mundo externo. De ese mundo interno, cada uno de nosotros construye una fantasía. Por eso es fundamental en el análisis descubrir la representación que cada uno de nosotros tiene de su propio mundo interno. Es la fantasía de nuestro mundo interno funcionando de una manera particular. El descubrimiento del otro en psicología está guiado por momentos de insight de ese mundo interno, el cual funciona con una dialéctica interna particular y que puede servir de acercamiento a la realidad y orientar un determinado tipo de investigación. Si analizamos el trauma de nacimiento de acuerdo con la concepción de Otto Rank, observamos que el error metodológico fundamental reside en el hecho de relacionar directamente lo vivido ahora en el presente por el paciente como si fuera la repetición exacta de un hecho histórico de su vida anterior. Porque lo que el paciente vive en este momento con los otros puede expresarlo utilizando un lenguaje referencial en términos de vida intrauterina, que es un lenguaje simbólico. Pero esto no quiere decir que haya una analogía total en la exactitud entre la vivencia actual y la vivencia histórica total,
o sea que simplemente utiliza un lenguaje simbólico referencial. El punto de fijación se crea después del nacimiento. Por fijabilidad se entiende la posibilidad de que fijaciones posteriores se realicen en aquellos puntos en que durante el desarrollo existió una perturbación. Constitución en términos psicoanalíticos es lo que el niño trae al nacer. Disposición es la fijación creada durante el desarrollo. Fijabilidad es la posibilidad constitucional determinada por una noxa que actúa en el desarrollo. Se puede hablar de un punto de fijabilidad hereditario. Hablamos de herencia de puntos parciales, de determinados montos de agresión, de determinados desarrollos, sobre los cuales actúan también factores externos al feto mismo, el intrauterismo, que condicionan un punto de fijabilidad para futuras fijaciones durante el desarrollo, que es lo que va a dar las disposiciones a determinadas enfermedades. De esta manera formulamos el concepto de constitución y el concepto de disposición en términos dinámicos. Estos puntos de fijabilidad no son fijos, sino que, en condiciones dinámicas, pueden movilizar determinadas estructuras que han quedado fijadas, estancadas en su desarrollo. Por eso el elemento desarrollo y maduración es una nueva simbiología incluida en el psicoanálisis. Esto significa incluir un elemento donde se ve el desarrollo y la maduración dentro del proceso de análisis como un aprendizaje de la realidad durante el tratamiento. Es decir, donde viejos puntos de fijación son movilizados y donde el sujeto realiza el aprendizaje del mundo, llevado de la mano del analista, rectificando actitudes que podemos llamar actitudes fijadas anteriormente. El vínculo con la madre es denominado vínculo intrauterino. El feto establece un vínculo parasitario con la madre, vínculo que posteriormente puede hacerse simbiótico y en ocasiones siamésico. El vínculo siamésico es el más angustiante de todos en el sentido de que el niño puede experimentar la separación de la madre como si se acarrease la muerte de los dos o la imposibilidad de la supervivencia de uno de ellos, lo que sería factible, por ejemplo, en la situación parasitaria o en la simbiótica, tal como se observan en determinadas esquizofrenias y en ciertos procesos psicóticos. El campo de la psiquiatría es el campo de los objetos internos. Los vínculos entre el yo y los objetos internos marcan de una manera muy fuerte el vínculo externo. En una proyección, por ejemplo, paranoide, lo que el sujeto coloca afuera en el mundo exterior o en la sociedad es la pauta de conducta de los vínculos internos con sus objetos internos. Los objetos actuales funcionan para el sujeto como pantallas referenciales sobre las que coloca toda una estructura, un modo de ser, un vínculo con otro que coloca sobre el terapeuta y lo vive como una realidad. La locura puede describirse como la resultante de colocar un vínculo interno sobre uno externo, con respecto al cual tiene prioridad. A medida que el vínculo interno se fortalece, se va pasando de la neurosis a la psicosis. Entonces el mundo externo y el mundo interno aparecen sin noción de límites. No existe ya el insight, no existe conciencia de enfermedad porque lo que él vive es la realidad absoluta y concreta. Las voces que un psicótico oye son resultantes de sus vínculos internos colocados y desparramados en el mundo mediante un mecanismo que se llama dispersión. Por ello, el fenómeno alucinatorio es, en primer lugar, interno, determinando lo que se llama la pseudoalucinación. Luego se produce la alucinación externa propiamente dicha, resultante de que se ha producido una escisión mayor y colocado afuera el vínculo interno, estableciéndose diferentes tipos de vínculos con el objeto alucinatorio. Las patoneurosis y las patopsicosis son condiciones o situaciones en que sobre un órgano enfermo se establece una situación neurótica o psicótica.
La enfermedad del órgano es previa. La enfermedad está creada por trastornos orgánicos. Ulteriormente se utiliza el mecanismo defensivo sobre el órgano. Un órgano dañado físicamente atrae sobre sí determinados conflictos psicológicos. Un órgano que está en destrucción es un órgano vivido dentro del esquema corporal como un órgano atacado. Podemos decir que si el sujeto tiene una disposición particular hipocondríaca, colocará sobre la pantalla del órgano enfermo toda su conflictiva psicológica. La patopsicosis se caracteriza por tomar un órgano que está previamente enfermo y depositar sobre la pantalla del órgano conflictos psicológicos, los que pueden comprenderse como cualquier otro proceso psíquico. En la parálisis general, por ejemplo, los trastornos deficitarios son los primarios. El sujeto empieza a sentirse desmemoriado, a experimentar un debilitamiento de los aparatos de su yo, a experimentar un sentimiento de impotencia, etc. Y todo eso es vivido como un ataque narcisista, como una castración. Desde ahí se inicia un proceso regresivo hacia los puntos disposicionales. Por eso cada uno hace la psicosis que le corresponde disposicionalmente. Esto explica que las formas de expresión de la parálisis general sean tan variadas. Sin embargo, se puede decir que hay cierta regularidad. Schilder y Ferenczi, los que presentaron más atención a este problema, desarrollaron el famoso tema del pene de oro, estudiando a través de él la ansiedad de castración que padecían todos esos sujetos por el debilitamiento de sus funciones mentales. Se debilita la memoria, la atención, experimentan una dificultad interna orgánica que es diferente de la dificultad del neurótico. No se trata de una inhibición del pensar, sino de un no poder pensar. El daño en el órgano es vivido como un ataque, especialmente en el sujeto que tiene una estructura narcisista hipocondríaca. Es ahí donde se sitúa el conflicto y esos individuos hacen su psicosis sobre ese órgano previamente enfermo, comprometiendo a su vez más el proceso orgánico. El vínculo se establece con el órgano, pero en realidad se establece con el personaje que está incluido dentro del órgano, el que es vivido como un perseguidor que lo está destruyendo. Entonces los mecanismos defensivos tienden a deshacerse de esto, a negarlo. Supongamos que un individuo que tiene un proceso grave y hace un delirio de negación, niega la destrucción de ese órgano o hace un delirio de inmortalidad. El delirio de Cotard es la puerta de entrada para el estudio de todo lo concerniente al cuerpo. El vínculo es un vínculo interno establecido en el cuerpo o área 2. Lo que domina hasta ese momento es el vínculo en área 2, el cual puede luego desviarse en un momento dado y proyectarse en el área 3 o mundo exterior. Un sujeto con un órgano enfermo hace primero un delirio hipocondríaco y luego, cuando lo proyecta al área 3, hace un delirio paranoide. Las destrucciones que él ve afuera son en realidad las destrucciones de su órgano enfermo. Ese mismo proceso de proyección hacia afuera de un proceso de destrucción interna lo podemos observar en el comienzo del proceso de la fantasía de fin de mundo que presentan algunos esquizofrénicos. En la proyección hacia afuera de la vivencia interna de la destrucción de su estructura corporal. El esquizofrénico siente entonces que las casas o los edificios se rompen y se le vienen encima, o que el mundo se destruye totalmente. La represión es un proceso complejo, tal como lo observamos en la identificación. Por eso hablamos de una identificación proyectiva y de una identificación introyectiva. La represión incluye una serie de procesos. Desde ya el primero es la división, después la negación y finalmente el control omnipotente de lo dividido, negado y reprimido. En la manía, la represión y la negación por identificación y proyección son muy veloces. La negación maníaca es un proceso que se caracteriza por la vivencia represiva que es negada
y por un proceso de proyecciones e introyecciones a una velocidad particular que caracterizan al pensamiento maníaco. En la histeria observamos primero el mecanismo de división y luego el de negación y el de control omnipotente. La fantasía es también un mecanismo defensivo. Tiene un argumento, la defensa se hace por algo, tiene una intencionalidad. En términos de vínculo, un objeto interno es reprimido, es aislado de la parte central del yo por un mecanismo de división y dentro de ese departamento donde se lo coloca, es controlado de manera omnipotente por un mecanismo que es fundamentalmente de control anal. En realidad, en cada mecanismo van a intervenir todas las fases de la evolución psicosexual. Por eso no podemos hablar en términos de fase oral, anal, genital. Esto es una abstracción. Predomina una, pero están todas presentes, y están todas actuando, tanto en la defensa como en la estructura total. Son pautas de estructuras, de conductas totales del organismo que son apartadas de la acción, postergadas o separadas totalmente por el mecanismo de la división. Paula Heyman, al estudiar el mecanismo de introyección paranoide, dio el ejemplo del paciente que cuando sale de la sesión introyecta dentro de él a su analista entablando un diálogo interno con él. El analista introyectado puede ser un objeto malo que lo daña. Entonces el paciente necesita dividir. Hace un compartimiento, enclaustra en él al analista. Y puede suceder varias cosas. O queda depositado ahí, enclaustrado y negado, o el paciente puede llegar a la aniquilación de ese objeto interno, que puede ser aniquilado físicamente mediante el suicidio o aniquilado por el empleo del mecanismo defensivo de la anulación total de una zona del yo donde está incluido ese analista. Por ejemplo, en la jaqueca, el dolor de cabeza brusco, el golpe interno, está producido por una fantasía de destrucción del objeto malo internalizado dentro de los límites del yo. Lo mismo puede suceder en la epilepsia. Sería entonces un modelo de vínculo interno con las diferentes vicisitudes que experimentan los objetos internos. Hablamos de vínculos internos y de vínculos externos integrados en un proceso de espiral dialéctica. El vínculo que primero es externo, después se hace interno y luego externo nuevamente y posteriormente vuelve a ser interno, etc., configurando permanentemente la fórmula de esa espiral dialéctica, de ese pasaje de lo de adentro a afuera y de lo afuera adentro, lo que contribuye a configurar la noción de límites entre el adentro y el afuera. Esto determina que las características del mundo interno de una persona dada sean completamente diferentes de las del mundo interno de otras personas frente a la misma experiencia de la realidad externa.